Quiero que tengan abiertas sus Biblias o Nuevos Testamentos en esa porción que dimos lectura. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. En nuestra sociedad, hoy día se habla mucho de unificar a los pueblos. Que todos los pueblos sean uno. Y se hacen grandes inversiones en cuanto a personal y en cuanto a dinero para que se puedan entender los pueblos, llegar a acuerdos y poder sentirse uno. La idea parece que es buena y es por eso que muchos persiguen tal plan. Pero eso nunca sucederá. Se habla actualmente de conflictos y eso no son conflictos, algunos de ellos no son conflictos nuevos, son conflictos que han estado por muchos años. Tenemos los conflictos en el Medio Oriente, están los judíos y los palestinos que no se entienden, se pelean, tratan de llegar a acuerdos y eso dura lo que dura un caramelo en la boca de un chico. Tenemos la situación en Europa, Rusia, otra vez tratando de meterle el gancho a otros países para dominarlos. Eso tiene preocupado a muchos, por supuesto. ¿Y qué decimos de nuestra América, de nuestras Américas? Pues no nos podemos quejar porque también tenemos de lo mismo. Algunos países están en conflictos. Últimamente estamos los colombianos encarando una situación con el país vecino de Venezuela. He estado leyendo algunos de los escritos debido a la deportación o al sacar a una cantidad de colombianos que estaban en Venezuela. Se dicen que hay como 5 millones de colombianos en ese país, pero ha salido una gran cantidad. Algunos fueron sacados, pero a la carrera, y algunos de ustedes tal vez habrán visto algunas de las fotos donde se ven la gente cargando sus neveras al hombro y sacando sus cositas, sus pertenencias, porque no les daba tiempo para nada, y después que salieron vino el gobierno y derribó todo lo que habían armado, sus casitas y todo eso. Así que la situación no es tan fácil como algunos piensan. Y como digo, estaba leyendo algo acerca del presidente nuestro, el señor Santos. Él es buen amigo del señor Maduro, el presidente de Venezuela. Bueno, ahora parece que no son tan amigos. Estaba leyendo en las noticias que el controlador de Colombia ha preparado un documento que contiene 19 páginas. Y en esas páginas, ese documento lo presentó ante la Corte Internacional por allá en Suiza, creo que es. Y la consigna o la petición que hacen los colombianos o el gobierno es que agarren a Maduro con todo su cuerpo de su ejecutivo para que lo metan a la cárcel. Eso tiene la gente pues bien en candela. El asunto no está tan calmo como parezca. ¿Por qué digo que no se consigue o que no es posible que los hombres lleguen a un acuerdo y lleguen a entenderse bien y a sentirse como hermanos, como unos
buenos, no solamente amigos, pero hermanos. Y la razón es porque el corazón del hombre tiene la tendencia de querer subyugar al otro. Hay un espíritu de competencia. Hay el sentir de querer ser uno más grande que el otro. Estuve hablando algo o toqué algo acerca la semana pasada, donde a veces nosotros sentimos la misma situación. Y según lo que recuerdo, es que traté de indicar que debemos de acercarnos, debemos de mantener una actitud de ayudar a otros de tal manera que se establezca una buena relación. Solo cuando Dios toca el corazón del hombre es cuando puede haber un cambio en el corazón del hombre. Ahora, la pregunta es, ¿será posible entonces conseguir que haya una unidad entre los hombres? Para algunos analistas consideran que ese es un imposible, que no se conseguirá. Sin embargo, cuando nos vamos a la Escritura, encontramos que sí es posible y será posible un día que los hombres puedan sentirse como uno. Y a eso quiero tocar, a eso quiero dedicarme en esta tarde para considerar esos versículos que fueron leídos ya hace unos momentos. Y voy a moverme de la manera siguiente. La primera cosa será considerar la declaración definida que el apóstol Pablo presenta acerca de cómo es que el hombre llega a ser uno con el otro. La segunda es el derrumbe de las barreras que los hombres crean. Y por último, la evaluación o la elevación e inclusión del hombre. Entonces miramos esos versículos. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, esos son unos versículos que debemos de recordar, porque debemos de tenerlos a la mano, por decirlo así, porque encontramos que en nuestros días hay varias corrientes que enseñan que todos los hombres son hijos de Dios. Ahora, eso no es lo que enseña la Biblia. No todos los hombres son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Eso sí es verdad y eso lo enseña bien claro. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, aquí está el problema, aquí está la polémica que se levanta, porque hay grandes debates sobre ese asunto, de que no todos son hijos de Dios, y con algunos que deben ser lo contrario, que todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Pablo con relación a esto? Porque Pablo tiene la respuesta. Mire cómo escribe Pablo. Pues todos sois hijos de Dios, y aquí viene la parte importante, por la fe en Cristo Jesús. Son hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, encontramos que el escritor hace bien claro esta situación. El evangelista afirma y aclara que no todos son los hijos de Dios, solamente aquellos quienes han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Dice que son engendrados y son nacidos y forman entonces parte de la familia de Dios. No todos van al cielo. Somos criticados, los creyentes que predicamos esto,
cuando decimos que no todos van para el cielo. Algunos no pueden creer y no pueden aceptar y no están dispuestos a aceptar que todos van para el cielo o que no todos van para el cielo. Y eso es lo que algunos están tratando de defender su posición. Que van para el cielo, que creen en Dios. Sin embargo, la Escritura no enseña eso. El Señor Jesucristo fue claro, específico y bien directo. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escúchelo bien, nadie viene al Padre sino por mí. Eso tumba cualquier idea, destruye cualquier idea que las personas puedan tener en cuanto a cómo llegar al Padre. Algunos, inclusive en los círculos cristianos que no tienen bien el concepto de la doctrina de la salvación, piensan que algunos pueden ir al cielo por ser buenos y por hacer unas buenas obras, que eso le acredita para que el cielo se abra, las puertas del cielo se abran y sean recibidos. Bueno, la Biblia no enseña eso. Al contrario, Pablo es bastante específico cuando él dice en Romanos 3 que no hay justo, pero ni aun uno. Ni él mismo, que era un judío celoso, bien enseñado en las Escrituras, bien recto en sus procedimientos. Sin embargo, él considera, y eso es lo que él predicó, que no hay ninguno, no hay uno que sea justo. Por lo tanto, no entrarán al cielo. Así que Pablo está indicando que la única manera como el hombre llega a ser hijo de Dios, la única manera por fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La única manera como el hombre podrá entrar al cielo es cuando vaya vestido con el vestido de Cristo. De lo contrario, la puerta no se abrirá. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces pensar de que las personas, de que los pueblos, que los hombres pueden ser unidos y pueden llegar a ser uno? Bueno, eso es lo que Pablo está presentando en esta porción. Escuche lo que él dice. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y quiero que veamos entonces las barreras que según Pablo son tiradas al suelo al llegar al punto de conocer a Cristo, de recibir a Cristo como Salvador personal. Él dice la primera barrera es una barrera racial. Hebreos y griegos, eso es lo que está diciendo que en Cristo Jesús no hay ni hebreos ni griegos. Ahora, ustedes recuerdan cómo lo que estudiamos de la Escritura, cómo los judíos se consideraban, que eran los únicos, que eran los llamados, que eran los mimados de Dios, que los gentiles no tenían derecho de nada. ¿Recuerda la mujer samaritana cuando se acerca el Señor a pedirle un poco de agua? Y ella se asombra. ¿Por qué se asombró? Cuando el Señor le habló, porque ella no esperaba que un judío se le acercara y le hablara en la forma como lo hizo el Señor. Ese era el concepto, esa era la idea que se conocía en aquel entonces. Cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos cómo Pedro luchó con ese asunto. Cuando recuerdan en el capítulo 10 de Hechos, ¿cómo se llamaba el señor este? Cornelio, el centurión. Él lo manda a buscar y Pedro tuvo su lucha. Quiero leer lo que Pedro dice con relación a esta situación entre los judíos y los gentiles.
Dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora recuerda que Cornelio era un gentil, un romano. Según el pensamiento judío, ese hombre no tenía parte en las cosas de Dios. Sin embargo, nos dice la Escritura que él oraba a Dios y lo hacía en una forma constante. Creo que es un buen ejemplo para nosotros los cristianos, que aun cuando todavía no tenía la salvación, ese hombre oraba, clamaba a Dios, buscaba a Dios. Entonces, este hombre, Cornelio, manda a la comisión que el Señor le dio le indicó para que trajeran a Pedro con el propósito de que le explicara, le presentara el camino de salvación, el plan de salvación. Y entonces Pedro dice de esta manera, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio invitó a todos sus amigos que vinieran porque aquí venía este señor Pedro que les iba a explicar el camino de salvación. Y les dijo, Pedro ahora está hablando, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se da cuenta la mentalidad de Pedro, como judío que era, celoso, fanático. Ahora es confrontado o se encuentra con este hombre, Cornelio. Y él le dice, ustedes saben cómo nosotros no podemos juntarnos con extranjeros, pero Dios me ha hablado. Así que encontramos que en el Evangelio, que en la persona del Señor Jesucristo, estas barreras sí se caen. Tengo un amigo que es judío. Lo conocí a través de un hermano allá en Cuba. Y ahora somos buenos amigos. Él viene de vez en cuando a mi casa y hablamos. Es un creyente. Y ¿sabe la cosa que me llama la atención con este judío? Se llama Judá. Es que cuando hablamos de las cosas de Dios y nos sentimos como si la verdad los dos hubiéramos crecido juntos y hubiéramos sido enseñados con la misma cartilla. Porque hablamos de las cosas de Dios y nos entendemos muy bien. Un judío. En Cristo Jesús sí podemos llegar a ser uno. Y ese judío, Judá, cuando él viene a mi casa, cuando sabe que voy para Cuba, él viene para que lleve ayuda a hermanos que no son judíos, son gentiles. Así que en Cristo Jesús, esta barrera es derrumbada. Está la barrera social, esclavos y libres, esclavos y libres. Estaban los acaudalados que tenían sus esclavos. Ellos eran su propiedad, mandaban, ordenaban. El esclavo no tenía derecho de hablar, de pensar, porque era considerado como era propiedad del amo. Hoy en día no tenemos esclavos, pero algunos son tratados casi como esclavos por los jefes que se consideran superiores. Tal vez algunos de ustedes en sus trabajos han encontrado esa situación, como a veces el jefe, el manager o el supervisor a veces los trata en una forma no adecuada. Se consideran superiores. Yo he contado algunas de las historias que Estela me contaba, recuerdo algunas de ellas, pero aquí está esta que quiero compartir porque casualmente indica eso. Ella trabajaba en el hospital y trabajaba para una doctora. Era la secretaria ejecutiva de la doctora. Una doctora muy amable, muy buena con Estela.
Cuando ella estaba en la oficina, la doctora estaba en la oficina y ahí estaba Estela escribiendo, haciendo algo, y la doctora necesitaba algo. A veces le decía, Estela, agárrame eso. No, no te preocupes. Y se levantaba la señora, la doctora, y agarraba lo que ella necesitaba para no molestar a Estela de lo que estaba haciendo. De vez en cuando la doctora le tocaba estar de vacaciones o tener su día off, la reemplazaba alguna otra doctora. Y me contó que vino una doctora, toda considerada como una doctora que se sabía bien las cosas. Y cuando le hablaba a Estela, le hablaba con cierto tono, indicándole que ella era la doctora. No solamente era en el tono que se sentía, pero a veces cuando le pedía a Estela que le trajera algo, y tal vez ella estaba en el escritorio, y ahí estaba una caja, un frasco con bolígrafos, lápices y eso, o cualquier cosa que estaba ahí cerca en el escritorio, que estaba al alcance de ella. Sin embargo, estando Estela por allá en la máquina escribiendo lo que fuera, llamaba a Estela para que le cogiera un lápiz que posiblemente ella lo podía agarrar estirando el brazo. Y lo que Estela a veces le daba, que nos reíamos de eso, es que cuando ella llamaba a Estela para que le trajera ese bolígrafo, ella extendía la mano de esa manera. Y Estela entonces tenía que poner el bolígrafo en la mano así. Óigame, hablando de orgullo, ¿eh? Pero esos son los hombres. Esas son las personas que no conocen, no han llegado a entender estos principios de la Escritura. Se consideran unos altos que otros. Ya sea porque tengan educación o porque tengan plata o lo que fuere, pero que se consideran más que los demás. Bueno, Pablo está indicando que ese asunto en las cosas de Dios no funciona. Él dice, no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, todos estamos iguales. Qué bueno cuando nosotros podemos pensar en eso. Tengo un amigo que a veces yo quisiera hacer algo por este amigo. Y a veces le digo, oye, hay algo que yo puedo hacer, me gustaría hacer algo por ti, porque él hace mucho por mí. Dice, no, tú no vas a hacer nada para mí. Yo puedo arreglármelas solo. Y usted sabe que he intentado de querer hacer algo y nada. Cuando estaba estudiando en el seminario en Costa Rica, habían unos panameños y había uno que por alguna razón, tal vez por su manera de ser, no me caía muy bien. Y tenía otro que era paisano de él, negro como el carbón. Y sin embargo, ese llegó a ser mi mejor amigo. Pero sabe que este otro, a veces me veía y él estaba, yo venía tal vez al cuarto donde estaba el otro amigo, y él se estaba poniendo los zapatos. Y usted sabe que este tipo me pedía a mí para que yo le amarrara los cordones de los zapatos. Digo, no. Por dicha nunca se los amarré, por supuesto. Al otro estuve dispuesto no solamente de amarrarle los cordones, pero de embolarle los zapatos. Pero ese es el corazón del hombre, ¿eh? En Cristo eso no existe. Debe de
desaparecer. No hay libre ni hay esclavo. En la situación que está sucediendo ahí en Venezuela, leí a una escritora que es muy buena, me gusta leer sus artículos, y esta señora venezolana tiene 2 mujeres que son colombianas que trabajan en su casa. Y esta señora estaba diciendo que estas 2 señoras colombianas trabajan en su casa como las sirvientas, pero ella no les permite que coman aparte. Ella les pide que coman en la misma mesa donde ella come. No duermen en algún lugar por allá apartado, duermen en la misma casa donde ella... Me gustó esa actitud, ¿eh? ¿Cómo expresa el sentir hacia la otra persona, que se considera cerca? Nada de que es arriba y la otra abajo. Pero en Cristo Jesús somos todos unos. Estamos dispuestos no solamente para amarrar los cordones, pero para hacer cualquier otra cosa. En Cristo Jesús, eso es lo que dice Pablo que somos. Y también, no solamente la barrera social, pero también de género. Y aquí viene el asunto que a algunos no les gusta mucho, que las mujeres estén al nivel del hombre. Pero eso es lo que dice Pablo. Ahora, a algunos no les gusta Pablo, porque habla acerca de las mujeres, ¿verdad? En cuanto a someterse. Pero algunos no entienden bien o no han leído bien esos textos. Pero aquí Pablo está diciendo que en Cristo Jesús no hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de recordar, que esta mujer es una criatura de Dios y que según Dios está en el mismo plano donde estoy yo. Y debo de considerarla, debo de amarla, debo de tratarla. Y no solamente va para las mujeres, a veces algunos de los hombres son víctimas con algunas mujeres, que cuando escucho las historias yo no sé cómo este hombre puede amar a semejante cosa. Ese es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Solamente cuando el corazón ha sido capturado por Dios, que lo cambia, que lo transforma, y su manera de pensar cambia. No solamente la manera de pensar, pero la manera de actuar, actúa diferente. Las barreras se caen. Y sabe que no solamente debemos de considerar lo que está escrito ahí en la Escritura, pero debemos de practicarlo. Debemos de reconocer lo que Pablo está indicándonos, que en Cristo Jesús ninguno es más que el otro. Todos somos iguales. Y por último, la elevación e inclusión de los creyentes. Bueno, dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 2 cosas nos dice Pablo, que si pertenecemos a Cristo, que si por fe lo hemos recibido, dice Pablo que somos linaje de Abraham. Qué lindo. Qué bueno que Pablo escribió eso. Muchos, no solamente de los judíos, pero de las otras religiones que dicen, derivan del Antiguo Testamento, que son los verdaderos hijos de Abraham, del linaje de Abraham.
y se dan cierto tono. Sin embargo, Pablo está indicándonos que todo aquel que haya por fe creído en el Señor, que haya puesto su fe en el Señor, ese pertenece a el linaje especial. Yo no sé por qué algunos tienen cierta cosa contra los judíos. No les caen bien a algunos porque la Biblia habla acerca de ser el pueblo escogido de Dios. Bien, puede ser. Pero ¿qué importa? Si esa es prerrogativa de Dios. Recuerda cuando usted lee en el libro en los Evangelios, que habían 12 discípulos, ¿recuerdan? Pero sabe que la Escritura de vez en cuando señala que este era el discípulo que amaba a Jesús. Ahora, ¿por qué hace esa distinción? Yo no sé por qué. Me gustaría preguntarle algún día, ¿cómo es que él amaba más a este que a los demás? Yo no sé, pero esa es prerrogativa de él. Él tiene todo el derecho de amar. Sin embargo, eso no quiere decir que yo estoy excluido. Porque aquí me está diciendo Pablo que pertenezco al linaje de Abraham. Yo no tengo sangre judía. No nací en un lugar judío. Sin embargo, delante de Dios estoy en el mismo nivel con los amados del Señor. Pertenecemos, los que hemos creído en Cristo Jesús, al linaje de Abraham. En el libro de los Romanos, Pablo trata de indicar para que los judíos no se consideren que son los únicos, que son la niña de los ojos de Dios, que no solamente los judíos, pero los gentiles son considerados por Dios de igual manera. Y los llamó. Pedro es el que dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblos. Que no tenían a Dios, ahora tienen a Dios. Dios los ha incluido a ellos también. Y a ese grupo pertenecemos nosotros. Somos, según la Escritura, pertenecemos a ese linaje especial. Y por último, somos herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Escuche, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A veces perdemos de vista ese punto, Vivimos en este mundo y nos amargamos y nos preocupamos y nos mortificamos porque no tenemos muchas cosas. Tal vez no tiene una cuenta en el banco, o si la tiene tal vez no está bien repleta, que se le desborda la plata. Pero ¿sabe? Que si tiene fe en el Señor, tiene una herencia segura. Y yo a veces le digo a algunos, yo no tengo donde caer muerto, pero no me preocupa eso, porque lo mío está asegurado arriba. Eso es lo que me enseña la Escritura. Él dice que sois herederos según la promesa. Todo lo que pertenece a Cristo allá, yo tengo parte a eso, Así que si tengo lana en el banco o no, no me preocupo mucho, porque tengo algo seguro. Y el Señor Jesucristo dijo que eso que está allá arriba, ni la polilla, ni los ladrones se lo van a llevar. Todo está asegurado y bien asegurado, y nadie lo tocará, porque solamente pertenece a aquel a quien Dios lo tiene reservado. Así que, hermanos, esta es la única manera como los hombres podrán llegar a ser un solo pueblo. Y van a llegar. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, encuentra que había una multitud
que se presentaron delante de Dios, que era como la arena del mar. Y dice el escritor que venían de todo pueblo, de todas naciones, de todas las tribus, todos llegaron y estaban allí adorando y alabando a Dios. Eso es lo que esperamos que va a suceder un día. Mientras estemos aquí, en este mundo, habrán los conflictos. Estarán los colombianos peleándose con los venezolanos. Pero en el cielo ya eso no existirá. Y debemos de considerarlo así, de esa manera. Ahora que vivimos aquí, aquí tenemos un grupo de personas y no todos son colombianos. Venimos de distintos países. Pero sabe que nos consideramos uno. Y no solamente nos consideramos como una familia, estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente. Estamos dispuestos a dar el pellejo si es posible. Y nos sentimos como unos en Cristo Jesús. Gracias al Señor por el mensaje que a través de su siervo Él nos ha hablado en esta tarde. Y vamos a terminar entonces, como siempre, entonando una